Finalmente, Gabriel Boric anunció su nuevo grupo de ministros. ¿Quiénes van a ser los ministros? Las figuras que lo van a llevar durante este periodo presidencial, al menos por el inicio, en sus políticas públicas. Y que era muy importante esto porque nos mostraba en qué dirección va a ir. Si se iba a moderar, si se iba a ir más radical, realmente qué era lo que iba a hacer. Y finalmente se ve algo que ha molestado mucho a los sectores más radicales de izquierda, porque Boric acaba de anunciar un gabinete bastante moderado, con figuras que son de la concertación, de los gobiernos de Lagos. Su ministro de Hacienda participó en el gobierno de Lagos, que se caracterizó por, asociado a la centroizquierda, lanzar muchas privatizaciones y parte de lo que muchos llaman el modelo chileno. Entonces hizo un anuncio que fue bastante moderado, que la derecha ha valorado, que los mercados han valorado. El dólar se desplomó, bajó de los 800 pesos chilenos, siendo que estaba en 850. O sea, tuvo un desplome importante, y que vamos a ver por qué es eso, porque no es solo por lo de Boric, pero eso aporta. A la vez que los comunistas dentro de su coalición están bastante molestos, aunque no lo dicen de manera expresa. Vamos a ver cómo se nota eso. Y también en las redes sociales se ha visto que figuras políticas como Eduardo Artés, que mueve más a los sectores más radicales de izquierda, o el caso de Alberto Mayol, lo criticaron diciendo que esto era un gabinete neoliberal, que esto era una decepción, que parece que fracasó todo el sueño chileno de cambiar las cosas, bla, bla, bla. Entonces muestra una señal de moderación que vamos a ver si es permanente o es algo simplemente temporal. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Mac Baren y Wilfredo Gómez Terán, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Boric anunció a su nuevo grupo de ministros, y hay que decir que fue muy bien recibido esto por los mercados y por amplios sectores políticos, tanto así que el dólar llegó a 798 pesos chilenos, o sea, se desplomó luego de estos anuncios, bajando de los 800 pesos, que es una marca que hace tiempo estaba por sobre ese número. Y que eso no es, hay que entender, solo por el anuncio de esto, que fue muy bueno, vamos a ver por qué, que muestra una señal importante de moderación de Boric hacia una centro izquierda con elementos de mercado, con los que nombró. Ahora, puede esto ser temporal, pero es lo que mostró de señal, hizo que esto bajara. Pero también esto va de la mano, no solo por eso, sino también porque está habiendo una devaluación importante del dólar dentro del mismo Estados Unidos, y eso también, sumado a factores como el cobre, eso también ayuda. Pero no hay que despreciar tampoco que en gran parte esta caída es por el anuncio del ministro de Hacienda de Boric, que es básicamente el ministerio que es por antonomasia el que dirige la política económica en el país. Y eso porque se nombró al actual presidente del Banco Central, que va a renunciar a su cargo dentro de unos días, que es Mario Marcel, y que su reemplazo lo va a elegir Piñera, que va a durar los próximos 5 años. Ahora, este señor va a ser el nuevo ministro de Hacienda, y es una figura que a muchos les generó sorpresa. Ahora, ¿por qué es una sorpresa que se haya nombrado a él y después cómo se establecieron los ministerios? Porque Mario Marcel era militante en su momento del Partido Socialista. Pero el Partido Socialista en Chile, al igual como en otros países, muchos partidos que se llaman socialistas, o obreros, o cualquier otro nombre, tiene facciones. Y hay algunos que son dentro de esos socialistas de verdad, y otros que son los socialistas. Y dentro de eso yo creo que podríamos clasificar a Marcel, porque él es de los mismos socialistas que gobernaron con Lagos desde los 90 hasta los 2000, con la concertación. Él participó en el gobierno de Ricardo Lagos, un gobierno que hizo muchas licitaciones y privatizaciones, para que se hagan una idea. Él también criticó los retiros del 10%, que gran parte de la izquierda apoyó. Dice que hay que mantener controlada la inflación. Y en realidad es una figura dentro de lo que era la centroizquierda, de los elementos más pro mercado de esa coalición. Una figura incluso más allá del bacheletismo, más cercana a elementos de mercado, de la concertación. Entonces fue una sorpresa para muchos, porque es una figura de lo más a la derecha dentro de lo que había en el Partido Socialista. Por eso digo que él participó del gobierno de Lagos en materia de presupuesto. Entonces, económicamente, está incluso eso más en favor de elementos de mercado que incluso el gobierno de Bachelet, el caso de Marcel. Por eso fue una sorpresa para muchos, y que ha generado molestias dentro de la izquierda más dura. Vamos a ver todo eso más adelante. Pero no solo el caso de Marcel
queda una buena señal económica que vamos a ver si esto se mantiene, pero que al menos por un año más se debería mantener en el gabinete, al menos hasta la aprobación de la nueva constitución, y que muestra que el gobierno de Boric va a empujar más subsidios, más gastos y más impuestos, pero dentro de una política con elementos de mercado, o sea, muy similar a lo que fue la concertación, que también subió impuestos en muchas áreas, pero al mismo tiempo mantuvo elementos competitivos de mercado. Y esto se da dentro de un contexto que van a ver por qué también la izquierda más dura se molestó, en que los ministros que se nombraron tienen una presencia muy fuerte de la centroizquierda, pero de elementos concertacionistas, ni siquiera bacheletistas, sino concertacionistas, y varios independientes que o son cercanos al progresismo del Frente Amplio o son cercanos a la centroizquierda en elementos concertacionistas, porque muchos de esos independientes en realidad son personas de partidos políticos que renunciaron a esos partidos hace algún tiempo. Y lo novedoso en esto es que de un total de 24 ministerios, al Partido Comunista solo le dieron 3. Entonces se nota que están enojados porque de 24 les dieron solo 3 y al resto se lo dieron a la centroizquierda y al Frente Amplio. Y a los comunistas los dejaron algo así como apartados con ministerios que además no son tan relevantes a nivel político. ¿Qué ocurrió? Que, por ejemplo, se nombró de ministros, y los vamos a ver como independientes, a Isquia Siches en el Ministerio del Interior. Ahora, Isquia Siches es una elección un poco particular porque es la primera mujer de todas maneras que ocupa el cargo del ministro del Interior, pero ella se asumía que iba a estar en el sector de salud porque es su área profesional, ¿no? De medicina, pero se le nombró en ese cargo y se le perfila probablemente como siguiente candidata presidencial. Y ella cuando era joven y estaba en la universidad fue militante de las Juventudes Comunistas, pero después se alejó de eso y los mismos comunistas la han criticado mucho, hasta valoró durante la primera vuelta y parte de la segunda parte del programa de José Antonio Kast, y ella se ha acercado más a lo que es el progresismo del Frente Amplio, entonces fue comunista en su momento, pero después se fue moderando con los años. Antonia Urrejola para relaciones internacionales, Juan Carlos Muñoz, transporte, Begoña Yarza, salud, Marcela Ríos, Justicia, Maísa Rojas, Medio Ambiente y Alexandra Penado, Deporte. Mientras que hay una presencia muy fuerte de sectores progresistas y sectores de centroizquierda, vamos a ver, y casi nada de comunistas, van a ver. Partido Socialista, Maya Fernández, que es la nieta de Salvador Allende, ministra de Defensa, que ella, a pesar de ser una de la familia Allende y es socialista, es de esos socialistas que no son tan socialistas. Más tiene el apellido de Allende que sus políticas, ¿no? Yo diría que está como en esos puntos medio ambivalente a nivel político, no diría que es tan de izquierda per se. Mario Marcel, Hacienda, ya lo vimos, el que ahora es presidente del Banco Central, una política económica muy cercana a la concertación. Carlos Montes, Vivienda, tiene 75 años, él es del Partido Socialista antiguo y es de estas influencias concertacionistas. Entonces, nuevamente, nuevas figuras más bien de la época concertacionista. De Revolución Democrática, Giorgio Jackson, Secretaría de la Presidencia, Marco Ávila, Educación, Julieta Brodsky, Cultura. Del Partido Comunista, solo 3 ministerios, y eso que ellos son el segundo partido, se supone, de su coalición, o sea, los perjudicaron harto. Camila Vallejo va a ser la vocería de gobierno. Janet Jara, Ministerio del Trabajo, que tiene su relevancia, pero no tanto como ministerios como el de Educación, por ejemplo. Y Flavio Salazar, Ministerio de Ciencias y Tecnología, que es uno de los ministerios no muy mediáticos ni tan relevantes, y la vocería de gobierno tiene su relevancia, pero no tanto. Entonces, a los comunistas le dieron solo 3 ministerios y ninguno de ellos es sumamente importante, porque la vocería, por ejemplo, es repetir lo que dice el gobierno. El de Ciencia y Tecnología no es muy mediático, tampoco tiene mucha influencia ni mucho presupuesto. Y lo mismo con el Ministerio del Trabajo, tiene su relevancia, pero no es tan mediático como otros. Los dejaron muy para el costado. Por otro lado, vemos también del Frente Amplio, Nicolás Grau, Economía. Y este es uno de los elementos, podríamos decir, negativos, porque recordemos que Nicolás Grau, que ahora es el ministro de Economía, que es como está subordinado al ministro de Hacienda, pero igual de Economía toma decisiones, es el mismo que cuando él estaba en la Federación de Estudiantes de Chile se le perdieron 120 millones de pesos. Entonces tiene antecedentes de, además de malos análisis económicos, porque son análisis bien estatistas, economistas muy entre comillas podríamos decir, bien estatistas su análisis. Tiene también estos historiales de que, ups, se me perdió la plata, ¡guau! Ojalá no se le pierda la plata mientras está siendo ministro, ¿no? Entonces, esa es una mala señal. Pero dentro de eso, también el Frente Amplio, Antonia Orellana, Ministerio de la Mujer, Claudio Huepe, Ministerio de Energía. Por otro lado, PPD, Partido por la Democracia, con un partido súper pequeño de centro izquierda, no tendrían por qué haberles dado nada. Les dieron un ministerio. Janet Vega, Desarrollo Social. Comunes,
Javiera Toro, Bienes Nacionales, eso Frente Amplio también. Partido Liberal, que no son realmente liberales, son como más bien socialdemócratas en realidad, que están dentro del Frente Amplio, pero eran como lo más a la derecha y algunos dentro del Frente Amplio, son muy socialdemócratas con elementos de mercado. Juan Carlos García, Ministerio de Obras Públicas. Partido Radical, que ese sí que es un partido súper pequeño y prácticamente irrelevante a nivel político, pero igual le dieron un ministerio. Marcela Hernando, Ministerio de Minería. Y FRBS, Esteban Valenzuela, Ministerio de Agricultura. Entonces, si lo notan, de un total de 24 ministros, solo 3 son del Partido Comunista. Y no metieron figuras de sindicatos, como decían algunos, pensaban que iban a hacer lo que hacen los peronistas, de eso. No, no lo hicieron, puras figuras de partidos políticos. Todos, ya sea de partidos políticos más nuevos, como los del Frente Amplio, o de partidos políticos antiguos, pero eso de meter a figuras sindicalistas, a la Bárbara Figueroa, o de estos grupos sindicales, como hacen en el peronismo argentino, no pasó. Esto es un ministerio muy similar al que podría ser de un gobierno de Bachelet. Incluso tal vez Bachelet 1, ni siquiera Bachelet 2. Es un ministerio muy concertacionista. Es como una mezcla entre Bachelet y Lagos lo que se está poniendo ahí. Y tanto es así, y se nota que eso le gusta a los sectores más de derecha, como también empresariales y a la centroizquierda, que ha habido felicitaciones no solo del mercado con el desplome del dólar, que es una buena señal, sino también porque grandes grupos corporativos han felicitado a Boric. Por ejemplo, Luxic valoró que se haya colocado a Marcel, al igual que todo el mundo empresarial, diciendo que era un economista serio, con experiencia internacional, que demostró gran responsabilidad. La derecha también lo ha felicitado. Entonces, como se podrán imaginar, si la derecha está tan feliz y grupos empresariales también, los sectores de izquierda más dura no lo deben estar. Y efectivamente no están felices. Por un lado, el Partido Comunista no ha dicho abiertamente que están enojados. Pero si uno escucha con las declaraciones que hicieron en la televisión, en la radio, se notaban que estaban molestos. Porque mientras todos decían que estaban felices con las elecciones, ¿no? Y muy buen futuro, etc., ellos decían, bueno, confiamos en Gabriel Boric y él nos dijo que eventualmente iban a cambiar los ministros más adelante en el gobierno, pero que esto era algo temporal, inicial. Ahora, si Boric estará diciendo y la verdad o le estará mintiendo a los comunistas, quién sabe. La política es sucia muchas veces y se puede dar mentiras de un lado para otro. Pero tanto por el lenguaje que dan los comunistas como por las cosas que están diciendo, ellos saben y se nota que los apartaron, los dejaron de manera marginal y le dieron más participación al Partido Socialista, que ni siquiera es parte de la coalición por la que salió electo Gabriel Boric, que ellos mismos. Entonces están molestos. Están bastante molestos, y especialmente con Mario Marcel, que ellos mismos habían criticado como neoliberal y que era inaceptable, y ahí lo colocaron de ministro de Hacienda. Y ahora lanzan críticas un poco por detrás. Y por los lados de izquierda más radical tenemos otro tipo de situaciones. Particularmente que el partido de Eduardo Arte y todas las organizaciones más radicales de izquierda que lo siguen han dicho que este es un continuismo, que Boric es un nuevo Piñera, que eso de la refundación de Chile no va a pasar, que es un traidor básicamente. Y hay figuras como Alberto Mayol, el analista, que también es de izquierda bastante radical y que en su momento fue candidato presidencial al interior del Frente Amplio y perdió. Dijo lo siguiente: ¿será que ya no son 30 años sino 30 pesos? ¿Será que hoy el miedo le ganó a la esperanza? Tan pesimistas, porque en realidad es que hay que entender que el gabinete de Boric, que yo creo que esto es una señal muy buena, ¿no? Pero es una moderación bastante grande, es un gabinete muy concertacionista, muy socialdemócrata con elementos de mercado, se moderó más de lo que muchos esperaban. Entonces, es cosa de notar cómo los sectores más duros de izquierda, más radicales, están molestos con esto para darse cuenta de lo mucho que se moderó, ¿no? Y también la felicidad de sectores empresariales como el de Luxic y muchos grupos corporativos. Entonces, hay que recordar que en su momento a Boric le decían que era el amarillo, que era un neoliberal y que descubierto. Entonces esos discursos están volviendo a resurgir y los sectores más duros de izquierda están diciendo, ay, que era Jadwe el que había que elegir porque Boric es un vendido. Ahora, vamos a ver si esto se mantiene en el tiempo o no. Porque puede ser que Boric lo mantenga por un año y cuando se apruebe la nueva constitución cambie los ministros a algo más radical, o puede que esto se mantenga en el tiempo. Pero eso solo lo veremos con el paso de los meses. Y viene la pregunta de por qué pasó esto. Nadie se lo esperaba. Y yo creo que esto tiene... ¿Por qué se dio esto? Tiene nombre y apellido. Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque Bachelet regresó a Chile hace algún tiempo. Y aunque la centroizquierda políticamente está muy decaída, hay una figura en la centroizquierda que tiene mucha influencia y nadie se atreve a cuestionar mucho en Chile. ¿Por qué será? Que es Michelle Bachelet. Y ella
Al parecer hizo nexos con el Frente Amplio y particularmente con Gabriel Boric, y parece ser la figura en las sombras que ahora está influyendo. Y parte de esa influencia ha sido dejar un poco apartado al Partido Comunista, dándole su espacio pero dejándolo un poco aparte, y que en realidad el control sobre Boric lo haga más la centroizquierda y toda la élite política y también corporativa asociada a la centroizquierda, y que van a dar subsidios y gastos, pero dentro de una estructura que no va a cambiar sustancialmente, más allá de arreglos de forma, o podríamos decir parciales, lo que se llama como el modelo chileno. Porque la centroizquierda, por más que haga esas críticas, en la práctica lo que ellos hacen es mantener la misma estructura, pero van subiendo impuestos y dan más subsidios. Al final es eso. Al final es eso. Entonces, ¿quién sabe? Ahora probablemente veamos en el futuro una lucha de poder entre la centroizquierda de Bachelet y también el sector del Partido Comunista y los sectores más radicales para ver quién controla a Boric. Y si se mantiene esta tendencia moderada en el tiempo, que al menos creo que va a durar un año, después hay que ver si se mantiene o no, yo creo que es posible que la izquierda más radical quiebre con Boric y eventualmente le hagan marchas y lo llamen traidor, porque es una amenaza que ya le están haciendo, y si esto se mantiene en el tiempo se van a molestar a esos sectores más radicales. Pero de todas maneras creo que es una señal excelente para Chile de cómo se ha moderado bastante Boric, y que al menos con este gobierno, como van los ministros, da una señal de ser una cosa como un nuevo Bachelet. Algo así como una socialdemocracia con elementos de mercado, que no debería cambiar sustancialmente mucho. Ahora solo hay que ver si eso se mantiene en el tiempo, pero esto de todas maneras es una excelente noticia. ¿Pero qué les parece a ustedes? ¿Están felices con los nuevos ministros o no? ¿Creen que es algo bueno o malo? O mixto en algunos lados, porque hay algunos que son buenos y otros que son malos, como vimos en este video. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.